Y seguimos en Casi Todo Verdad y ahora vamos a hablar de un tema que es sensible porque lo venimos observando en distintas actividades, la caída del consumo, el aumento de los insumos, el aumento de las tarifas y todo esto cómo repercute en algunas actividades. En este caso en particular en los libros, en la industria editorial, que además de ser importante, para todos nosotros es importante porque genera trabajo. Estamos con Agustín Arsac, él es de la editorial M y nos va a contar, bueno, en principio sabemos que todo lo que nos pasa a todos en nuestras casas, que vemos que aumenta la tarifa, que aumenta la luz, que aumentan todos los productos, que la gente consume cada vez menos y uno se achica y bueno, y achica lo que considera que no es prioritario. ¿Están afectados en la industria del libro? ¿Cuál es la situación, Agustín? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que en la industria del libro, digamos, viene de una caída ya de varios años acumulada. Se puede decir que desde 2015 para acá la venta del libro bajaron un 70% aproximadamente, pero para nosotros tampoco sería el problema principal como editores locales, ¿no? Sino que tiene que ver con otro tipo de políticas que han sido borradas de un plumazo por este gobierno y que hacían de algún modo compensar cuando había este tipo de reflujos, digamos, en el mercado, claro, o de cambio de moneda, que siempre afectó al mercado de la industria del papel, al mercado de la industria gráfica, de las impresiones. Entonces, al haber sido, digamos, borradas todas estas políticas, estamos directamente, digamos, a la buena solos. Sí. Agustín, cuando vos decís que son de incentivo, de promoción de la producción, ¿qué eran estas políticas que ya no existen? Sí, había varias políticas que tenían que ver con eso, con la difusión, la promoción de la lectura. Tenían que ver, por un lado, con compras del Estado para bibliotecas populares, para Conavip, por ejemplo, que eso se ha achicado muchísimo la entrega de dinero para Conavip. En algunos casos se mantiene como la misma partida presupuestaria de 2013, claro, imposible, 2014. Ya. Y eso, bueno, lo notamos mucho en la Feria del Libro de Buenos Aires cuando venían los bibliotecarios de la provincia de Entre Ríos o de Jujuy a Buenos Aires, que tenían que con el mismo dinero que en 2013 sostenerse durante 20 días, claro, en Capital, en un hotel y además comprar libros, digamos. No, era una cosa imposible. Además de que a otras muchas bibliotecas le habían quitado ese aporte. Pero también hay políticas, digamos, que tienen que ver con el fomento de la traducción de textos, de la exportación de autores locales. Había una política muy importante llamada Sur-Sur, que tenía que ver con esto, ¿no? Con fomentar la traducción de autores locales en el extranjero y negociar derechos con editoriales de otras partes del mundo. Eso era muy importante. Y también un poco se concentraba en lo que tenía que ver las ferias internacionales, donde a los editores se los invitaba a participar en Frankfurt o en Guadalajara. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Son convenios que se cayeron? Sí, en principio, bueno, teníamos un Ministerio de Cultura que ya no lo tenemos. Claro, sí, fundamental. Eso explica muchas cosas, me parece, ¿no? Pero bueno, creo que casi todo el aporte que en este momento está haciendo la Secretaría de Cultura, sí, hacia el sector tiene que ver solamente con viajes y viáticos, que tiene poco sentido cuando uno no tiene tampoco qué llevar o qué mostrar. Claro, por ejemplo, ahora en este momento se está haciendo el MIC-BRA, que es el Mercado de Industrias Culturales. MICA se amplió al Mercosur, digamos, el año pasado se hizo en Colombia, este año en Brasil. Era una política que viene del anterior gobierno, muy interesante, de cómo relacionar los distintos mercados latinoamericanos y ponerlos, digamos, en relación y en vínculo para comercializar y para también poder llegar a hacer políticas en conjunto. Y la verdad que presentarse para ir a Brasil casi sin material, digamos, es como un poco falso, un poco crear falsas expectativas también para las propias editoriales que se anotan. Eso tiene que ver con las políticas, pero bueno, el principal problema son las políticas económicas que tomó este gobierno. Sí, y las consecuencias, obviamente, y además la importación, porque bueno, también ocurrirá que entran libros, entre comillas, baratos, sí, de exactamente, países vecinos. Porque digamos, siempre tuvimos el problema de tener que competir casi en igualdad de condiciones en mercado con grandes editoriales, incluso editoriales con capitales extranjeros. Sí. Y digo igualdad cuando no hay ninguna igualdad ahí, pero ¿qué quiero decir? Bajo los mismos criterios, digamos, de mercado.
Pero en este caso ya, digamos, las políticas económicas que aplicó este gobierno, sobre todo lo que tiene que ver con la devaluación del peso, el aumento del dólar y bueno, el hecho de que ahora los libros se puedan imprimir fuera del país, que este es un dato clave, hasta el 2015, hasta el 2014, una editorial argentina tenía la obligación de imprimir... De producirlo acá. Sí, en Argentina. Y esto le daba trabajo al sector gráfico, a los imprenteros. Bueno, esto, bueno, ahora cambió. Hay una nueva reglamentación donde las editoriales pueden imprimir, por ejemplo, en China, que tampoco se imprime en China, sino que se imprime en barcos manufactureros que están en el océano. Pero quiero decir, con esto hay editoriales un poquito más grandes o medianos y grandes que imprimen en China con un costo muchísimo menor al que podemos alcanzar nosotros y también te ponen una desigualdad. No, imposible competir con eso. Y aparte, bueno, sabemos en las condiciones en que se trabaja en esos emprendimientos. Claro, ¿no? exacto. Sí. Vamos a compartir una placa que tenemos a propósito de cuál es la situación a nivel nacional. Bien. De las librerías, de las editoriales, sobre todo. Uno lamenta en realidad el caso puntual de que además no se promueva la lectura. Exacto. Porque tanto se llenan la boca hablando de que los chicos no saben leer, de que los chicos no saben, bueno... sería bueno entonces que si los chicos no leen de corrido, no saben interpretar un texto, se promueva la lectura para que precisamente puedan contar con estas herramientas. La crisis golpea a las editoriales, las ventas cayeron entre un 25 y un 35% desde el 2015. Nos decía Agustín que en algunos casos cayó el 70%. O sea que la situación es aún más grave. En el sector editorial hay 20% menos de empleo directo. Se perdieron 5.000 puestos de trabajo en la industria de impresión. De enero a octubre de 2018 la caída alcanza un 12% y la percepción para el año 2019 es que la situación será peor. Y obviamente va a ser peor porque nada indica que vayan a cambiar no solamente la política económica, que como decíamos al principio de la nota nos afecta a todos, sino esto que vos contás, que además hay políticas puntuales vinculadas con las editoriales, con la lectura. Digo, me pregunto qué pasa, por ejemplo, con las bibliotecas populares. Digo, están lo que tienen. Sí, exacto. Han quedado, digamos, esperan, qué sé yo, donaciones de privados, claro. O sea, de algunos familiares que donan libros, digamos, ya las compras que se hacían anualmente. Incluso una de las políticas más importantes, me parece, que este gobierno desestimó, eran las bibliotecas Juan Gelman, que fue una política clave porque se creó una biblioteca en cada colegio secundario del país. Porque muchos colegios secundarios públicos no tenían bibliotecas. Además, si no está al alcance de la mano, los chicos no van a buscar, sinceramente. O sea, uno tiene que ponerse en el lugar de un adolescente de la escuela secundaria. Si la biblioteca está ahí, manoteas un libro. Claro, exacto. Y bueno, eso fue un momento de despegue para muchas editoriales con que le compren un título, imagínate, para todos los colegios secundarios del país. Bueno, con eso más o menos podían planificar a 1 o 2 años, claro, estar más tranquilos para pensar en ediciones nuevas y demás. Bueno, eso también fue otra de las políticas, por eso digo, son muchas, es un acumulado, pero lo que más afecta me parece que tiene que ver con que la gente ya no tiene la capacidad de consumo que tenía antes, los libros aumentaron muchísimo en relación... digamos, el papel aumenta, sube el dólar, aumenta, aunque no suba el dólar, es como un poco como la nafta, claro, es como un commodity, digamos, sí, ¿no? Sí. Entonces, el precio internacional. Sí, las subas del papel no tienen nada que ver con la realidad. Muchas veces se utiliza papel también importado además, para imprimir. Estaba mirando los libros que vos trajiste, la tinta, que supongo que también tendrá un valor internacional y dolarizado. Sí, son todas importadas. A ver, trajiste algunos para mostrarnos algunos títulos. ¿Cómo, digo, al margen de los títulos, porque si no podemos estar días, ¿cómo se confecciona un libro? Digo, uno tiene la vieja mirada del libro cosido, ¿no? Claro. Ya no, ahora hay pegamento. No, hay también libros cosidos, obviamente aumenta también su costo. Claro. Tiene que ver, hay muchas formas. Ya digamos, son más para otro nivel, más para especialistas. No, sí, se hace. Nosotros también hemos hecho tiradas de libros cosidos a mano, incluso de manera artesanal, que es, bueno, ya eso es una cosa... Una delicadeza tremenda, pero... Para alguien que quiere un ejemplar. Claro, generalmente especial. Los libros ahora se están imprimiendo debido también a la reducción de la tirada. Antes
uno podía pensar en hacer 3.000, 4.000 ejemplares de un título y hoy piensa en 500, 300 también. Claro. Entonces, esa cantidad de tirada que se redujo tanto hace que se pase de un sistema de impresión a otro. Antes se imprimían en offset tradicional, en grandes cantidades de impresión en offset, y ahora se pasó a digital, que, para decirlo de una manera más casera, es parecido a lo que sucede en una fotocopiadora, digamos. Claro. Son máquinas láser que imprimen en baja demanda. Eso, digamos, también afecta un poco al precio, porque a mayor cantidad de libros hechos es más barato el costo por unidad. Claro, lógico. Pero bueno, nosotros hacemos en las editoriales todo el proceso del libro. Somos editores, diseñadores, correctores. Ahí también estamos rodeados de muchísimos autores. Así que también después de confeccionar el material nos encargamos de distribuirlo, de presentarlo, hacer las presentaciones, ir a ferias. Nos movemos bastante en ese sentido porque bueno, el circuito del libro, si lo pensamos como el producto, digamos, tiene varias instancias. Una vez hecho el libro, va a una distribuidora. O sea, primero se fija un precio sobre el libro. Por ejemplo, 400 pesos. Sí. Hoy los libros valen entre 400 y 500 pesos. Ya, digamos, empieza a ser un elemento casi de lujo, de consumo de lujo para cualquier familia. Pero, ¿qué pasa? Se fija un precio, un monto, por ejemplo, 400 pesos, y en la cadena van quedando porcentajes de ese precio, que tiene que ver un 20% para la distribuidora, un 40% para la librería, un 10% para los derechos de autor y después, bueno, obviamente hay que pagar es muy rara. Ingresos brutos y demás, claro. Oh, no. Entonces, ¿por qué la librería te lleva el 40%? Y porque, bueno, es del modo en que se sostiene también el mercado, digamos, para que haya muchas librerías y que las librerías... porque hay como cadenas de librería. Cuando hablamos de librería hay algunas cadenas que son como muy grosas. Sí, incluso esas cadenas se quedan con un porcentaje mayor. Yo te estoy hablando de librerías por comunes, tenerlas cotidianas. Solamente en su... Exacto. Bueno, y además uno sabe, eso es otra cosa que hay que decirle a la gente, si uno compra el libro de la vidriera de Jenny, por decirlo. Claro, es importante apoyar a las librerías locales. Claro, porque además el libro que esté en la vitrina de Jenny no quiere decir que sea un buen libro, quiere decir que da mayor porcentaje de ganancia a la librería y que por eso está en la vitrina, pero adentro hay un montón de libros. Hay otra diversidad, sí. Claro. Que también eso es una problemática, o sea, las pequeñas y medianas editoriales que nacieron en la década del 2010 para acá, digamos, o del 2005 para acá, difícilmente se encuentran en Jenny, en Ateneo, en las grandes cadenas, primero porque ellos te requieren una cantidad de ejemplares muy importante para sus 1.000 o 2.000 bocas de expendio que tienen. Y segundo, que también hay veces que no te aceptan el material, digamos, ¿no? Ya trabajan con una cantidad de editoriales internacionales o locales grandes que con eso tienen, digamos, el mercado cubierto la ganancia que ellos necesitan para sostenerse. Y quizá tener en su depósito el libro o mover un libro tuyo les genera un costo, entonces prefieren no ofrecer. Entonces ahí también entra un poco lo que nombrabas anteriormente. El secretario de Cultura, antes ministro de Cultura, Velluto, se llenaba la boca hablando de la bibliodiversidad. Fue un concepto con el que todo el tiempo... Él viene de la industria del libro, digamos, ¿no? Viene exactamente del sector del libro, pero parece que sí. Se olvidó. Parece que no tenía grandes problemas cuando él trabajaba para el grupo Planeta y ahora me parece que no está escuchando el reclamo de los que antes eran sus colegas, ¿no? Que es un reclamo sostenido y argumentado, digamos, de diferentes lugares muy importantes, como la Fundación del Libro, la Cámara Argentina del Libro. O sea, no somos solamente los editores pequeños, locales, los que estamos reclamando, digamos, tomar cartas en el asunto, sino que ya es todo un colectivo de la industria que está pidiendo atención especial para sortear este momento. Bueno, Agustín, es para seguir hablando mucho, largo y tendido. La verdad que además uno lamenta que, volviendo al tema inicial, que a todos nos afecte lo que está pasando, pero que en este caso hay mucha gente que se quede sin laburo porque la industria cae, pero además sin la posibilidad de leer un buen libro. Sí, tal cual. Nosotros, por ejemplo, bueno, tenemos como política seguir trabajando con el mismo imprentero que lo hicimos siempre, que fue el que nos bancó y a su vez lo bancamos nosotros, para que no se pierdan los puestos de trabajo, porque conocemos a todos los trabajadores de esa imprenta. También seguir sosteniéndonos entre nosotros
cuando una editorial está un poco peor y se está cayendo, somos Bancar. 4 editoriales platenses que trabajamos juntas, ¿no? M, Club Gem, Pixel y Malicia. Bancar esa editorial, darle una mano y así sostenernos, porque me parece que es clave que nos mantengamos en este momento tan difícil unidos, y si bien nuestros ingresos se han disminuido muchísimo, tenemos que tratar de sortear este momento para salir fortalecidos de algún modo, si es que se puede, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por Bueno. haber venido y vamos a ver si cambia, ¿no? Algo, el objetivo es que en algún momento la cosa empiece a levantar. No veo que haya algún objetivo de, por lo menos, sostener la industria editorial y las pequeñas, sobre todo. Las grandes ya están Claro. con el futuro solucionado. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias.